buenas tardes, bienvenidos al podcast episodio 1 de la tecnología en la educación. Soy Alondra Esquivel y Pamela Morán. Nos encontramos con la profesora Yadit Ruiz del campo Y hablaremos el día de hoy de la tecnología en la educación. El contexto general de la tecnología en la educación, bueno, en su contexto actual, la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que las nuevas generaciones aprenden. Con el advenimiento de dispositivos móviles, internet y herramientas digitales, los estudiantes tienen acceso a una gran cantidad de información y recursos educativos en cualquier momento. Este acceso ilimitado ha generado un cambio en las metodologías de enseñanza, ya que la educación busca incorporar activamente la tecnología en el aula para porcentar el aprendizaje. Pues sí, chicas, pues justamente como lo decían, pues la pandemia nos ha llevado a un crecimiento justamente en este tema de la tecnología. Hasta antes de la pandemia, pues la realidad es que la educación era totalmente tradicionalista, un esquema en donde el docente pues llegaba al salón de clases, ocupaba el pizarrón, ocupaba de repente nada más el gis, el plumón, y no tenía más elementos para este proceso educativo. A partir de que llega la pandemia, la idea de la educación cambia completamente. ¿Por qué? Porque nos acercamos a cosas que ya teníamos pero que usábamos para otros fines, ¿no? De repente el poder establecer estas plataformas educativas como Moodle, como Classroom, que sabíamos que existían, pero la realidad es que no las ocupábamos de una manera obviamente tan óptima. La idea de la educación virtual anteriormente pues era algo que se veía muy lejano. Hasta hace 4 o 5 años, a pesar de que existían ciertas universidades o ciertos lugares de enseñanza que tenían esta realidad virtual, pues la realidad es que no sucedía, no tenía tanto auge como lo vamos a ver hoy en día. La tecnología pues sabemos que la ocupamos todo el tiempo, que estamos todo el tiempo en una revolución tecnológica, en una revolución también de cosas que nos van facilitando la vida y que sobre todo atienden a necesidades fundamentales del hombre. Hoy ustedes pues todo el tiempo están con su celular, todo el tiempo están con la computadora, con las redes sociales, y esto lo ocupamos en un tema de educación. El tema es hoy el cómo estamos utilizando algunos aspectos para garantizar o para facilitar esta interacción entre docente y alumno, y que sobre todo ustedes que son una sociedad ya y sobre todo una generación que están totalmente pegados a la tecnología, pues de qué manera los involucramos en el aula para que ustedes puedan manejar toda esta serie de cosas, y cómo empleamos algunas cosas como la gamificación, ¿no? Estas plataformas como Kahoot, como de repente Padlet, que nos ayudan a pues mejorar este aprendizaje, pero sobre todo poner en práctica algunas cosas, pues nos ayudan bastante. Tocando el tema de lo de la pandemia y todo eso, creo que tanto a docentes como a alumnos se les dificultó y afectó mucho, ¿no? No sé si a usted le afectó en ese sentido. Yo creo que fue un cambio profundo, porque anteriormente pues estabas acostumbrado a llegar al salón de clases, a que tenías a tus alumnos o tienes a tus alumnos en el salón de clases, tienes tu pizarrón y te dabas cuenta si el alumno te ponía atención, no te ponía atención, si se estaba durmiendo, si estaba platicando. Pero imagínense que de repente llegamos a un entorno que no conocíamos, ¿no? De repente un día amanecemos y nos dicen hay una pandemia. Una semana después estábamos en nuestra casa, sin una infraestructura, sin algo con que apoyarnos. Todas las escuelas pues de repente sacaron lo que tenían y como lo tenían para poder hacer frente a esta pandemia. ¿Qué nos trajo? Pues no estamos preparados. Por supuesto no teníamos escenarios educativos en donde dijéramos el docente tiene siquiera la capacitación, el docente tiene la herramienta, el docente incluso se dijo en muchas instituciones que ni siquiera la computadora. ¿Y cómo le hacías para conectarte? Pues quién sabe. Pero justamente con la llegada de la pandemia avanzó algo que nos venía pidiendo ahorita que avanzara, que era el tema tecnológico en el aula. Lo más que teníamos en las aulas, si ustedes recordarán antes de la pandemia, pues era el cañón, ¿no? Y de repente era lo más tecnológico que podía hacer un docente. Un docente de cañón, un docente de compu y listo. Y la realidad es que ustedes como alumnos pues no daban más allá del Word, del Excel, del PowerPoint y listo. Era todo lo que teníamos
como manejo de herramientas tecnológicas. Si a ustedes les hubieran dicho hasta antes de la pandemia, oye, ¿manejas Teams? La realidad es que ni lo conocías. La realidad es que no sabías ni para qué servía una llamada. Lo más que ustedes llegaron a utilizar, si acaso, pues fue estas llamadas por videollamada con sus amigos, pero pues solo lo hacías con un fin lúdico. El implementar de repente una herramienta que no conocíamos, como fue en el caso particular de nosotros en UTC, la herramienta de Teams, pues fue enfrentarte a un mundo que no conocías. De repente el hacer exámenes virtuales, el conectarte a una llamada, el no conocer a tus alumnos, el no saber si tu alumno detrás de la cámara pues estaba poniendo atención, se estaba durmiendo, la dificultad de escenarios en donde de repente decías, híjole, me dice que no tiene cámara, me dice que no tiene la posibilidad de comprar una, me dice que está en el internet, ¿no? Porque había casos, micrófonos, o sea, y tiene y toma clase como puede. De repente había alumnos que te decían, maestra, pues es que yo lo hago desde el teléfono porque no tengo ni una computadora. Entonces todos esos retos, imagínense que juntos pues representaron no solamente un crecimiento para el docente, un avance para el docente, porque el docente tuvo que acoplarse, el docente tuvo que implementar cosas, se tuvo que poner a estudiar de qué era lo que nosotros podíamos hacer para ayudarles a ustedes. De repente nos pasaba que entre docentes pues era de, oye, ¿tú qué hacías en clases en línea? ¿No? ¿Tú qué haces en clases en línea? Oye, pues no, pues es que yo les pongo un Genially, ¿qué es eso? Oye, es que yo les pongo un Padlet, ¿qué es eso? Es que yo lo llevo por Nearpod y todo así como de, no, pues está padre porque pues quién sabe qué es eso. La realidad es que la tecnología hoy la implementamos de manera mucho más orgánica que antes de la pandemia. Hoy en día ustedes hasta se familiarizan cuando el docente les dice, pues vamos a hacer un Kahoot, vamos a hacer de repente algún juego virtual, vamos a hacer algún tipo de dinámica mucho más interactiva en un aula. Pues la realidad es que lo tenemos más claro. Cuando nosotros ocupamos también plataformas LMS, cuando de repente subimos información a Classroom, subimos información a Moodle, para ustedes resulta más fácil pues digamos que entender que la tecnología es una parte de su vida. Y sobre todo, pues hoy en día ustedes solucionan su vida con el teléfono celular. Entonces, mientras se pase algo con el teléfono celular, todo está perfecto. Sin embargo, algo que decía Londra es muy cierto. No es necesariamente buena la pandemia solamente para el avance tecnológico. También tiene sus desventajas. La pandemia desafortunadamente nos trajo alumnos con muchísimas carencias. Alumnos que de repente cursaron un nivel educativo sin necesariamente poder o haberlo aprobado de la mejor manera. ¿Cuántos de ustedes o de los que nos están oyendo pues de repente se acaban dormidos en clase? ¿Cuántos de ustedes de repente empezaban en el sillón y ya terminaban acostados en una almohada? ¿Y cuántos de ustedes se enfrentaron a la desventaja de tomar clases con sus hermanos, con sus primos, en las juntas con papá, en las juntas con mamá y no se callaban, ¿no? Entonces, ¿cuántos retos de repente no enfrentaron ustedes de estar distraídos por la licuadora, por el papá en la junta, por el hermanito en las clases de la tele, el señor de la basura? Y entonces, imagínense que esto pues nos resultó en alumnos que hoy tienen muchísimas carencias, que hoy hay alumnos que incluso el tema de la concentración está complicado porque ya se habían acostumbrado a la pandemia, ya se habían acostumbrado a una clase en línea donde sí todo funciona en el mundo, y la realidad es que llegas a un proceso de clase y si lo han notado ustedes de repente con sus compañeros está el tema de la dinámica del salón de clase se vuelve complicado. ¿Qué les pasaba los primeros días que regresaron al aula? Pues que se sentían a lo mejor ansiosos, no sabías ni cómo se socializaba con el de al lado, cómo interactuar, y este tema en donde también nos falta el tema de la comunicación. Se pierde también este tema de la comunicación. Cuando ustedes están en el salón de clases, para bien o para mal interactúan. Se conocen, se comunican, se escriben, se hablan. Y hablan con el docente porque los obligamos a hablar. Y entonces de repente cuando están en su casa, pues ¿qué hacen? Es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no tienes que estar haciendo con nada. Si quieres contestas y si no quieres no. Entonces no necesariamente la tecnología fue buena. Si nos vamos a una educación básica, pues lo único que tenían los niños era la tele.
y la tele en realidad se volvió multigrado, ¿no? Porque no había un contenido especializado. Y hubo un momento en que en quinto de primaria dieron como iPads, ¿no? Tablets. En algunos casos dieron iPads o dieron tablets, pero justamente aquí pasa algo que de repente tenemos, o que yo en particular tengo, pues no sé si en contra de esas políticas públicas, porque de repente como gobernantes asumen que todas las personitas tienen la posibilidad de interactuar con un iPad. No es algo lejano a nuestra realidad, hay gente que no tiene para pagar el internet. Y entonces, ¿de qué nos servía que los niños tuvieran iPads si no tienen una conexión a internet? Sí, o que Sí. nada más la ocupaban para... Que no lo ocupaban para jugar o que solamente lo ocupaban para hacer algunas otras cosas, sin embargo, pues no ocupaban realmente las cosas para lo que eran. Y además muchas personitas, pues además ni siquiera para el internet tenían. Ni siquiera de repente, pues estas conexiones de luz pueden establecerse, entonces pues era complicadísimo. O sea, la pandemia sí nos deja cosas buenas en el avance de la tecnología, pero también nos deja un rezago educativo, se dice que hoy alrededor de unos 10 años. Volviendo a la pandemia, dice usted, hubo ventajas y desventajas. Creo que no nomás fue la economía, ¿no?, que afectó, sino también las personas que no saben manejar lo que era una tablet o un teléfono. Creo que eso también afectó, ¿no? Sí, por supuesto, Alondra. De repente, pues como docentes estábamos acostumbrados a una presencialidad. Estábamos acostumbrados a que pues si tú no eras bueno manejando recursos, pues lo que dabas era una clase totalmente presencial, lo que dabas era una clase con tus recursos al alcance y no necesariamente experimentabas en internet, no necesariamente buscabas más recursos. Lo que pasó al principio pues fue que para nosotros también pues fue una limitante en muchos sentidos porque había mucha gente que no conocía recursos tecnológicos, que de repente muchos profesores incluso de edad avanzada se llegaba a saber de casos que decían es que yo no sé ni prender una computadora, ¿no? Y entonces esa idea de no saber ni cómo prender una computadora y de repente programa el Zoom, sube el Teams, hace el examen y aprendías a experimentar. La realidad es que fue un regreso a la experimentación del ser humano, a cómo lo estábamos llevando y sobre todo a buscar recursos. O sea, si me lo preguntas desde mi experiencia, pues de repente era como, híjole, y a ver qué le hago, y a ver cómo le hago, y a ver qué recurso busco. Y de repente pues yo decía, pues es que no es suficiente con el PowerPoint, ¿no? No sé si el alumno de verdad me está haciendo caso o no me está haciendo caso, y fue empezar a buscar herramientas en las que yo encontré muchísimo apoyo de repente para estar monitoreando a mis alumnos, el Kahoot, de repente algunos recursos también de EducaPlay, o sea, como estarte metiendo en internet para ver qué había, cómo había y qué era esta parte de la tecnología educativa. Hoy sabemos que hay una rama de la pedagogía que estudia esa parte, que es la tecnología educativa. Sin embargo, no era una rama que tenía mucho auge anteriormente. Es una rama que a últimas fechas ha surgido y que le hemos dado importancia y que hoy sobre todo aprovechamos la tecnología para muchas cosas. Si ustedes, por ejemplo, lo visualizan desde su esfera o desde su trinchera como alumnos, pues hoy, por ejemplo, en la escuela, pues ustedes tienen herramientas como alumnos que les favorecen el aprendizaje. De repente, el hecho de poder hacer sus exámenes en su casa a través de una plataforma, pues les ahorra como toda esta posibilidad, o nos ahorra todo este sistema de lo que sería crear exámenes presenciales, ¿no? Y que saca la copia y que hace. O sea, la realidad es que todo este proceso burocrático se suprime cuando el docente llega y les sube su examen en línea. Pero a ver, por ejemplo, ¿y ustedes cómo están tan de acuerdo que todos saquen 10 en el examen? Ah, bueno, pues que ahí justamente, pues obviamente sabemos que no sacan todos 10 en el examen. Digo, evidentemente, pues ahí viene la desventaja, ¿no? O sea, de repente todo este trámite burocrático que nos ahorramos, pues repercute en que no estoy 100% segura si sacaste un 10. ¿Y si los alumnos aprenden? Sí, por supuesto. O sea, es difícil medir el aprendizaje. Sin embargo, nosotros lo que podemos hacer es aprovechar para crear como estos escenarios en el aula que se complementen justamente con la tecnología, ¿no? Ya sacaste 10 en tu examen, pues no tengo manera de decirte que no sacaste 10.
¿Cómo lo voy a comprobar? Pues justamente con algunas prácticas en el aula, con reforzar este proceso en el aula para saber si tu 10 es 10 o tu 10 es 5, ¿no? Entonces no necesariamente vamos a hablar del aprendizaje. ¿Y a usted cómo se le facilita dar clase y que los alumnos estén en su teléfono? Y usted sigue dando la clase. Esa es una duda personal. Ok, de repente como... Es que yo creo que hoy el celular ya es una extensión de sus manos. O sea, si no tienen el celular, yo creo que ustedes están incompletos. O sea, la realidad es que se están acostumbrando mucho al manejo de la tecnología. Hoy en día, ¿cuál es nuestro reto? Pues no vamos a luchar contra algo que está siendo parte de ti, sino tenemos que aprovechar esa herramienta que está siendo parte de ti. O sea, de repente estas cosas que luego les dicen, oye, búscalo, ¿no? Y se les acaba la vida, entonces así como, oye, pero en tus manos tienes dónde buscarlo, o sea, como que, ¿cuál es el problema? Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, pues, ni modo a la biblioteca y las horas de la vida buscando algo para que te saliera, pues, si acaso lo que tenías que buscar, y si no, pues a buscarle más, porque pues, no era exactamente lo que querías buscar. Oye, ustedes en 2 minutos tienen una respuesta. ¿Qué les tenemos que enseñar a manejar la tecnología de manera inteligente? Saber dónde, saber para qué, porque no es lo mismo utilizar tu celular para estar whatsappeando con el novio en la clase que para estar buscando cosas que necesariamente ocupes. Cuando hay las aplicaciones Por que puedes supuesto. usar en el computador. Que como todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Siempre el tema de repente de las clases con alguna tecnología o con alguna herramienta tecnológica, pues siempre van a tener como todo, sus ventajas y su desventaja, ¿no? De repente la tecnología tampoco es fiel. Y ustedes lo han visto con alguna transmisión o con algún webinar o con alguna cosa que de repente uno está bien entrado en el webinar y pues de repente se le apagó la compu, de repente se le fue el internet, entonces la tecnología no tiene tampoco esta palabra del humor. ¿Usted cree que está afectando la tecnología en las generaciones de ahora? Sí, por supuesto. Nada más vayan a una cafetería y dense cuenta de cuántas personas hay socializando. ¿Qué pasa? O sea, si ustedes van a un restaurante, si ustedes van a una cafetería y de repente se sientan, solo se sientan a observar qué pasa a su alrededor. Cuenten cuántas personas están ocupando su celular. O tan solo en la casa, ¿no? Como que ya todos se enfocan en el celular y se ignoran. Y de repente tu mamá te dice Alondra 3 veces y pues Alondra, o sea, ni sus luces, ¿no? Ya te tienen que mandar WhatsApp. Y ya mejor no, Sí, claro. a eso hemos llegado, a que incluso en las familias pues de repente ocupamos el WhatsApp, ¿no? A ustedes, es que le mandé un WhatsApp, pues ¿qué crees que voy a estar recibiendo los WhatsApps hasta las 11 de la noche? Pues no, la realidad es que la tecnología ha afectado muchísimo. El tema de las comunicaciones, de repente algo que nos ha pasado muchísimo, por ejemplo, en la escuela particularmente, pues es que ustedes saben que para los consultores, por ejemplo, el medio fundamental para estar en contacto con ustedes es el WhatsApp. Y entonces de repente el consultor pone algo, el maestro pone algo en el grupo de WhatsApp y ustedes ya lo malinterpretaron. Ya me habló feo, ya me contestó feo, no me contestó bonito, no me puso un emoji y entonces ya malinterpretamos este tema de la comunicación. Entonces ha cambiado hasta en eso, en el cómo estamos nosotros emocionalmente para interpretar un estado de WhatsApp, para interpretar un mensaje de WhatsApp, para interpretar hasta el cómo te puso tu calificación el maestro, ¿no? Porque de repente subimos calificación, no, es que nos gritó, nos puso bien feo en el grupo de Teams y todo así como, pero no era el sentido, ¿no? Entonces también este tema de la comunicación es complicado. Hoy en día hasta tú de repente dices, ay, el maestro me dejó en visto. Y entonces ya te estás, o sea, ya te afectó demasiado. ¿Usted cómo utilizaría la tecnología en aula? Yo creo que hay muchas formas de utilizar la tecnología en aula, también depende mucho de la modalidad en la que tú estás inmerso como docente. Y les voy a platicar un poco de lo que se vive, por ejemplo, en UTC, ¿no? Nosotros tenemos modalidades que son completamente diferentes en las necesidades de los estudiantes.
Ustedes son una modalidad presencial, vienen todos los días, si les queda alguna duda, pues pueden preguntar. O si les queda alguna situación, pues ustedes pueden preguntar. Pero yo, por ejemplo, les preguntaría a ustedes, ¿cuántas veces han abierto su biblioteca virtual? ¿Ya ven? O sea, en realidad no aprovechamos la tecnología. Esa misma pregunta, si se lo hago a un alumno de modalidad online, la respuesta va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque ustedes no lo necesitan aparentemente, porque ustedes tienen al docente todos los días. Sin embargo, si ustedes fueran un poco más activos en el tema de la educación, pues podrían buscar más información en su biblioteca virtual, que les cuesta 3 clics poder sacar información. Sin embargo, no lo hacemos porque tenemos a un docente que está actuando como facilitador, está en el aula facilitándome la vida, facilitándome el conocimiento. Pero también puede ser que no entre uno de presencial porque no les dicen, no, pues métanse a presencial. Hay varios profesores que dicen, no, pues a Google les dice y así, y no es, métanse a la biblioteca. Pero de repente hasta San Google les dice, San Google tiene muchas maneras de decirte las cosas. Yo de repente les digo, San Google les va a dar muchas respuestas. ¿Cuál es la respuesta correcta? Va a depender, ¿no? Porque de repente yo les diría, bueno, ustedes solo conozcan la búsqueda normal de San Google. ¿Han buscado alguna vez en San Google Academy? Sí. Ah, bueno, entonces ahí está, en donde van a encontrar información, obviamente más certera, más especializada, que no va a ser información que no necesariamente está mal, pero que a veces pasa por muchas manos, a veces pasa por muchos editores, que alguno no necesariamente puede poner información certera. Si ustedes, por ejemplo, estudian en una modalidad a distancia, en una modalidad 100% online, no necesariamente sería algo que no hicieran, sino sería algo que cotidianamente haces. ¿Por qué? Porque no tienes al docente todos los días. Porque solamente tienes una clase con un docente vía remota, vía virtual, que también genera como cierta situación en la que no necesariamente estás aprendiendo de manera tan óptima por toda esta serie de distractores que tienes alrededor, y pues se hace completamente necesario regresar a una biblioteca. Se hace necesariamente, digamos que necesario llevar a cabo este proceso. Y sobre todo si nosotros nos vamos a una modalidad mixta, generalmente las modalidades mixtas se manejan por algo que nosotros conocemos como una aula virtual. ¿Qué sucede con esto? Pues ellos tienen un apoyo, ellos tienen un recurso que a veces está en línea o a veces está en contenidos a partir de ciertas plataformas que podemos darle, o ciertas antologías que suceden en muchas instituciones, o que el mismo docente genera para que el alumno tenga mayor recurso al momento de venir a sus clases. Ellos solamente vienen un día, entonces lo que hacemos es una especie de aula invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno tiene que ir a buscar sus recursos antes de la clase, es decir, que el alumno tiene que venir con conocimiento previo, porque solamente tiene 5 clases. Quiere decir que solamente vienes al aula por dudas, y entonces la tecnología ahí te va a jugar un papel fundamental, porque tú como docente tienes que cambiar la metodología y tienes que decirle, Alondra, Pamela, tienen que leer este libro en su biblioteca virtual, tienen que ver este video antes de venir a clase, y vas a venir a clase a hacer un ejercicio práctico, vas a venir a clase a despejar dudas, no vas a venir a aprender necesariamente. Y usted, así si le tocara, ya le tocó en línea, no supongo. ¿Qué actividades se le hacía más? Mira, en línea casi siempre utilizamos varios recursos. Nosotros utilizamos microcápsulas que nosotros como docentes grabamos. Esas microcápsulas son una especie de apoyo que nosotros le hacemos a los estudiantes. Utilizamos por lo general aplicaciones que no son comunes a nosotros, por ejemplo Canva, que nos permite pasar las diapositivas y hacer videito al mismo tiempo. Entonces esas son las que nosotros les subimos a los estudiantes para que tengan un apoyo extra del docente. También nosotros pues, recomendamos lecturas de nuestra biblioteca virtual, hacemos de repente algunos
recursos con una plataforma que se llama 5P. Y entonces hacemos recursos, hacemos también en algunas ocasiones algún Geniali con mapas conceptual, con escape rooms, también utilizamos Kahoot de repente para las sesiones, utilizamos también Padlet, utilizamos Miro. Entonces de repente pues sí, la tecnología se vuelve la herramienta fundamental para nuestra asignación. Y no se le hacía muy difícil ocupar estas, porque yo en lo personal a mí no me gusta la computadora, sí, no me gusta hacer nada en computadora. Pues se complica no porque sea complicado manejar la herramienta, sino porque no la conoces. De repente el justo no me gusta hacerlo es de repente el miedo a hacerlo. Es el miedo a enfrentarte a una cosa que no conoces y que de repente dices, le voy a mover y le voy a echar a perder todo, ¿no? Es infinito. Efectivamente, o sea, de repente la tecnología hoy sale algo y mañana pues ya no se ocupa. Hoy tenemos algo y mañana ya sale otra cosa mejor. De repente hasta en el Teams estarle moviendo y ver que tiene actualizaciones, como que tú te das cuenta que dices, híjole, ¿y esto para qué es, no? Pero es justo el estar jugando con las plataformas, el estar familiarizándote con las plataformas y que la única manera de hacerlo pues es que tú te actives en el tema de la tecnología. La realidad es que para perderle el miedo pues tienes que experimentarlo. Tienes que tú como docente de repente estar buscando qué haces. No necesariamente a veces, por ejemplo, si tú te quieres dedicar a una educación básica, no necesariamente para que el niño lo haga en el aula, sino para que el niño lo haga en casa. ¿Qué aplicación le vas a recomendar a los papás? ¿Qué aplicación de repente vas a utilizar para que el niño pueda fortalecer el aprendizaje? Si tú das clase en educación superior, pues qué recursos les vas a dar, de repente qué páginas, qué anexos les vas a ayudar para que funcione este tema de la tecnología y sobre todo pues que hoy en día pues la educación virtual va en ascenso. Entonces la realidad es que hoy las instituciones se están preocupando por implementar aulas virtuales, porque ya no sea una educación tan presencial. Hoy la gente difícilmente tiene tiempo para ir a una universidad. Sobre todo si me lo preguntas en el tema de posgrado, ya nadie tiene tiempo para ir a una universidad a estudiar un posgrado. ¿Qué es la manera de estudiar un posgrado en línea? Hoy ustedes lo han visto con el acercamiento que hemos tenido con universidades de repente colombianas y demás, que ya te ofrecen máster, te ofrecen cursos, pero te los ofrecen en línea. Pues sí, porque están en Colombia, ¿no? ¿Cuánto te sale irte a Colombia a estudiar? O sea, la realidad es que es más fácil que te lo traigan a la escuela en línea. Por eso es que es más, digamos que es más fácil implementar aulas virtuales. Yo sí estudiara en línea. Sí. Pues la realidad es que son sectores también. O sea, de repente es cuando estamos familiarizados con la tecnología y cuánto tiempo también disponemos. Porque a veces, ¿cuánto tiempo yo te diría que tardas en trasladarte, por ejemplo, a la escuela? Si tú trabajaras hoy en día, la realidad es que el tiempo sería valiosísimo para ti. Demasiado. Y entonces, la forma de estudiar es una plataforma en línea. La manera de estudiar es una plataforma en línea. Lo mismo pasará con los maestros. Los maestros, afortunado o desafortunadamente, hoy en día tienen que migrar también a un tema tecnológico. Porque, insisto, o sea, hoy en día la educación presencial ya no tiene mucho auge en el sentido en que la gente sea su primera opción que busque. Si ustedes ven, todos los sistemas empiezan a migrar hacia la parte híbrida, como cierta parte presencial para que la gente tenga ese despeje de dudas, esa socialización en la universidad, pero también este esquema virtual. Universidades como la UNAM ya tienen ese sistema y de repente como es lo que está en auge, es lo que nos va a permitir. Hoy en día todos los congresos, las conferencias, todo lo que nosotros podemos tomar adicional para complementar las formaciones en cada una de nuestras áreas son totalmente virtuales. Bueno, pues yo creo que eso también está perjudicando mayor parte a los adolescentes, ¿no? O sea, lo que es el nivel superior, que es preparatoria y universidad. Sí, la realidad es que tecnología la ocupamos más en nivel medio y superior. No es que en educación básica no se ocupe, o sea, sí la vamos a ocupar. Sin embargo, el mayor auge se da prácticamente con los adolescentes, porque son los que manejan de mejor manera la tecnología.
Si tú pones de repente a un niño a manejar la tecnología, no es que no la vaya a utilizar, sino es que vamos a encontrar más situaciones de complicación, porque no todos tienen celular, o de repente no todos tienen tablet en casa, o se complica de repente usar esos escenarios. Si a ustedes les preguntamos cuántos no tienen celular, pues la realidad es que nadie tiene celular hoy en día. Entonces, el dejarles de hacer una actividad con el teléfono, con su computadora, con una plataforma, la realidad es que les es mucho más cómodo. Y eso les permite manejar de mejor manera la tecnología. Ustedes ya son nativos digitales. Sí, porque siempre llega un momento en que no sabes. Sí, Algo que te dicen los profesores. No, y sobre todo la tecnología es algo que va a estar cambiando. O sea, el hecho de los recursos que ustedes tengan, de la forma en que nos comunicamos, de la forma en que ustedes de repente ya ven y dicen, ah, hay un canal, oye, hay para unirte a un canal en WhatsApp, ¿no? O sea, de repente dices, híjole, ya a lo que hemos llegado, ¿no? A esta parte de las personas que ya vemos que cada vez más se convierten en influencers, que ya suben contenido, que ya tenemos a infinidad de personas hablando de muchísimos temas y que de repente se vuelven también un factor educativo en nuestra sociedad. ¿Cuántas veces nosotros no vemos o no visualizamos que muchos de las y los personajes que encontramos en TikTok, en YouTube, en Instagram y demás se convierten en tendencia y la gente, los adolescentes, los niños empiezan a imitar cosas? Entonces también es un factor de la educación. Las redes sociales hoy en día es un factor que nos va a ayudar muchísimo para generar como estos procesos. Sí, como antes no había así el grupo de pedagogía que tuviera la coordinadora o la directora o así. Sí, por supuesto. Y además, o sea, por ejemplo, imaginen que ya no solamente es el sector educativo. O sea, ya no solamente es el docente ocupando herramientas tecnológicas para educar al adolescente. Porque el docente de repente no tiene el impacto que tiene un influencer, que tiene una personita hablándote de un tema que a lo mejor no tiene los fundamentos, pero está explorando hacer contenido. Y que de repente ustedes como jóvenes tampoco se ponen a ver o a visualizar de qué manera nosotros estamos tomando esos conceptos, esos comportamientos incluso de personitas para llevarlos a la realidad. O les pongo que tampoco el uso de la tecnología es tan bueno porque pues qué está pasando con los retos de TikTok, o qué está pasando en las escuelas cuando de repente nosotros experimentamos cosas desagradables por las redes sociales, ¿no? De repente ya tenemos niños desmayados, de repente ya tenemos niños subiéndose a las azoteas para hacer retos de TikTok, gente grabando incluso abusos sexuales, de repente grabando contenido muy parecido a lo que suben personas, metiéndose a las casas abandonadas para hacer contenido. Y no nos damos cuenta de las implicaciones que esto en educación tiene. Por supuesto, el tema del ciberbullying, que es otro uso de la tecnología. Y con los stickers de ahorita, no, todo el mundo te hace bullying. Ah, sí, pues. Con una foto, ya fuiste. No, y aparte ya el sticker se viralizó con todo el mundo, ¿no? Sí. O sea, uno como maestro, pues, ya debe tener stickers en todos los grupos, pero pues ya, ni qué hacemos. Y pues, para conclusión, Para mejorar la educación en línea, Kenia, pues yo creo que, pues ante todo el tema de la capacitación docente, creo que antes de que tú quieras incursionar en un tema en línea o quieras tomar este tema de la tecnología educativa, creo que tenemos que conocer los recursos. Creo que de repente un esfuerzo importante que tenemos que hacer como docentes es justo este tema de la capacitación, es este tema de involucrarnos en el tema social, por supuesto, de generar este tipo de conocimiento, de repente acercarnos y perderle el miedo a una computadora, perderle el miedo a implementar cosas desde ustedes que estudian pedagogía, como el de repente decir, me pidieron una exposición, entonces yo ya sé que la exposición me queda maravillosa en PowerPoint, pero ahora inténtalo en Canva, pero ahora inténtalo a lo mejor en un Geniali, pero ahora inténtalo en alguna aplicación que tú no conozcas. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir experimentar otras cosas. Oye, me pidieron hacer
dinámica con mis compañeros. Dejemos de buscar lo cotidiano, dejemos de buscar el hecho de hazle una sopa de letras o un crucigrama. ¿Qué tal si mejor implementas un Kahoot? ¿Qué tal si mejor implementas una lluvia de ideas con un Miro? ¿Qué tal si de repente tú dices, bueno, ¿qué creen? Que pues todo el mundo vamos a grabar un podcast. ¿Por qué no todo el mundo vamos a grabar a lo mejor un programa de radio? ¿Por qué no todos hacemos un noticiero? O sea, la realidad es que podemos implementar esta tecnología para muchos rubros. Y a mí también me gustaría que para ocupar la tecnología o así, que haya un pequeño curso o que alguien te diga, no, pues así son las cosas, así se hace. Creo que para ustedes como pedagogos quedaría muy bien hacer un curso de tecnología porque creo que hoy en el aula es bien importante que ustedes aprendan a manejar otras cosas que de repente como sociedad, como grupo, que ustedes sobre todo se van a dedicar a educar a personitas que vienen con este chip ya digital, que ustedes sepan cómo aplicar pues justamente estas tecnologías. Gracias. No, ¿de qué, chicas? Un gusto estar con ustedes.